Los últimos 2 días me ha costado un mundo sentarme a meditar y es muy loco porque es una práctica que lleva años siendo parte de mi vida, pero también de las que más me he beneficiado y donde más he encontrado mi espiritualidad. Y no solo en este momento me siento súper comprometida a profundizar mi práctica, sino que también es un momento en el que estoy viendo el impacto y los beneficios. Y con todo y eso dije que iba a meditar antes de sentarme a grabar este podcast, así que decidí que lo vamos a hacer al final de este episodio. Entonces hablemos de meditar, porque siento que esta es la práctica de la que más solemos ser hipócritas, ¿no? Es como eso que hemos hecho una o dos veces en nuestra vida, capaz en un retiro, capaz en una terapia o guiado en algún programa online, y vamos diciendo por ahí que obviamente es lo máximo, que nos ha cambiado la vida, que ha sido increíble, pero es muy poco, ¿no? El tiempo que verdaderamente sacamos para hacerlo y incluso que nos atrevemos a hacerlo cuando estamos solos. Entonces, este episodio quiero invitarte a cómo elevar y empezar tu práctica, porque para mí en los momentos en los que procrastino y en los momentos en los que más me cuesta, siempre regreso a lo básico, siempre regreso a ese por qué empecé y por qué se volvió una práctica tan sagrada para mí. Entonces, si tú también eres una hipócrita de la meditación, no te preocupes, lo somos todos, yo creo, que estamos escuchando este episodio. Y en mi opinión, no, tiene muchísimo que ver con que la meditación es una de las prácticas que más mal explicada está. Todos sabemos que es increíble, todos sabemos los beneficios que tiene para nuestra vida y todos cuando estamos en un camino de crecimiento personal nos comentamos entre nosotros como, tú meditas, sí, yo medito. Y capaz llevas meses sin hacerlo, entonces quiero darte, ¿no? Ese paso a paso porque para mí al principio también fue un camino súper confuso. Para dar un poco de contexto, yo he sido bruja desde que nací. Tengo recuerdos desde muy chiquita interactuando con seres de otros planos y sintiéndome muy conectada a algo. Y yo tuve un papá que, como muchos de ustedes saben, que han escuchado el podcast, se enfermó cuando yo tenía 4 años de esclerosis lateral amiotrófica. Es básicamente una enfermedad que degenera por completo todos los músculos de tu cuerpo hasta que quedas en estado vegetal. Y mi papá, en ese camino, ¿no? De que le habían dado 1 año de expectativa de vida y duró casi 10, se fue metiendo mucho en su propio camino de crecimiento y empezó por toda la parte religiosa. Entonces, yo desde muy chiquita no tuve este acercamiento a la religión, que fue como por donde todo empezó, que nunca se sintió auténtico para mí. Yo sabía cuando yo era chiquita que yo podía sentir y me podía como conectar a ciertas cosas cuando yo rezaba. Y sé, porque mi mamá me cuenta, y yo recuerdo que yo habían veces en las que les decía como, la Virgen me dijo X, Y, Z, ¿no? Entonces siempre hubo como esa conexión, pero simplemente sabía que estaba como en el camino correcto, pero no en un contenedor que se sintiera auténtico para mí, ¿no? Y creo que esto nos pasa mucho, que a veces hay cosas de la religión que es como no me identifico, por ende lo descarto. Pero yo soy de pensar que todo parte de la misma idea, ¿no? Al final, todas las religiones se resumen en creer en algo más allá de nosotros y en todas ha sido de alguna manera la meditación una práctica sagrada. Entonces yo sabía que había algo ahí para mí, pero no sabía exactamente cómo y realmente cómo aterrizarlo. En mis años de universidad estuve en una universidad bastante moderna y progresiva y como estaba estudiando psicología tenías que escoger como algunas clases que eran de alguna manera como electivas pero también semi obligatorias. Y una de esas clases para mí fue meditación y mindfulness. Hasta ese punto, ¿no? Yo había hecho algunas meditaciones, pero
estaba como en ese punto de confusión porque decía, sé que rezando me he conectado a cosas, pero no necesariamente quiero rezar. Y cuando me pongo a meditar me siento muchísimo más ansiosa, me encuentro con voces en mi cabeza que no paran, no se callan y no sé qué hacer con ellas. Y ya simplemente no sabía cómo hacerlo. Entonces entré en este curso de mindfulness que daban dentro de mi universidad y en la mitad del curso o más me quedé dormida en todas las meditaciones, ¿ok? Y esto pasa mucho, ¿no? A veces es como que no puedo meditar porque me quedo dormido. Y aquí tengo que hacer un paréntesis porque simplemente hay mucho que decir. Lo primero es que cuando tú te estás quedando dormido a la hora de meditar, pueden estar pasando dos cosas. Por una parte, puede ser que te estás como resistiendo y estás procrastinando la meditación. Por eso tu cuerpo, tu mente, tu ego te lleva a este estado de apagado por completo. Está el otro lado en el que muchas veces cuando empezamos a meditar, no sabemos que tenemos un sistema nervioso total y completamente no regulado, ¿no? Que está como todo el tiempo en esta activación, en el famoso fight or flight, que es como esta activación de correr, atacar, hacer, que tiene el sistema nervioso y es una característica de un sistema nervioso cuando no está regulado. Pero entonces, cuando nos dormimos, no quiere decir que logramos regular el cuerpo, el sistema nervioso y que la respuesta por consecuencia ha sido esa relajación, lo cual si te pasa no es malo. Y hay un tercer caso para las personas que capaz tenemos una práctica de meditación o hemos ido a uno u otro retiro que tú estás escuchando, para mí esta es el mejor escenario, tú estás escuchando lo que te están diciendo pero estás en un estado como si estuvieses dormido. Y esto es increíble porque quiere decir que la meditación y lo que estás haciendo están trabajando en un estado inconsciente, ¿no? En unas ondas cerebrales óptimas para tu transformación, en la que te estás permitiendo guiar por lo que te están diciendo y lo que está pasando en la meditación, pero realmente estás en otro espacio de tu cabeza. Es increíble. Entonces, había que hablar de ese paréntesis de qué pasa cuando te quedas dormido meditando, porque solemos ser tan duros con nosotros mismos que nos quedamos dormidos y ya no queremos volver a hacerlo porque acabamos la meditación en una nota de lo hice mal, ¿no? Y esto no es para mí. Y honestamente, volviendo al punto de todo lo que estaba conversando antes, es muy poco probable que la meditación no sea para ti. Lo que puede estar pasando es que uno, no te la han explicado bien y dos, no has encontrado tu forma de meditar, ¿ok? Porque hay muchísimas maneras de hacerlo y creo que simplemente tenemos el concepto equivocado y nos hemos comprado como esta identidad o este ego espiritual que implica que meditar es estar sentado en un zafu, que es el cojín de meditación, súper como en zen y totalmente elevado, iluminado y sintiendo todas estas cosas espectaculares, cuando eso no puede estar más lejos de la realidad. Entonces, en este primer curso que yo tomé de meditación y mindfulness, lo único que rescato fue esta idea de estar presente, que me llevó en su momento a este libro que amamos, se llama El Poder de la Hora, que es increíble. Y para mí fue empezar a darme cuenta como, ok, hay una magia, hay una verdadera, como un campo energético, hay algo más allá en el regalo, no, en el arte de practicar estar presente, ¿no? Fue como, eso simplemente abrió un capítulo para mí. Pero en cuanto a meditar, lo único que aprendí fue como a tomar mi siesta del día, porque eran meditaciones de 30 a 40 minutos y yo al minuto 2 estaba dormida. Entonces, con el tiempo, no fui probando aplicaciones y fui probando meditaciones guiadas. Y cuando estaba en mi último año de universidad,
con todo y que no sabía cómo hacerlo, y por eso quiero que escuches tu corazón, si esta eres tú. Yo sabía que había algo acerca de esta práctica que me regresaba a un lugar, que me llevaba a un espacio o que me entregaba de cierta manera algo tan sagrado, pero tan presente, pero tan mágico, que yo sabía que por más de que lo hubiera tocado como en momentos muy breves, yo lo quería en mi vida. Y entonces fue cuando empecé a hacer mi tesis en ese momento, que era un momento súper estresante para mí, porque no solo estaba haciendo mi tesis de la universidad, sino que también coincidió con un momento en el que yo estaba pasando por un momento en el que mi cuerpo estaba pidiendo auxilio. Yo estaba enferma gastrointestinalmente, tenía candida, tenía intestino permeable, tenía SIBO, o sea, tenía todas las cosas que hoy en día sabemos que tienen que ver cuando estás como inflamada y distendida del vientre. Y esta inflamación, esta sobrepoblación de bacterias y básicamente todo lo que estaba mal con mi intestino se había pasado a el útero, que era como el siguiente órgano que estaba más cerca. Entonces estaba teniendo una cantidad de problemas hormonales y incluso me diagnosticaron células de cáncer en el útero en pleno crecimiento y yo apenas tenía 21 años. O sea, eso fue una locura. Y todo esto estaba pasando de lo inflamado que estaba mi cuerpo, porque como todos nuestros neurotransmisores y todas esas como cosas ricas que quieres sentir, el sueño, la dopamina, la serotonina, la melatonina, todo eso se produce en tu intestino. Al mi intestino estar total y completamente mal, me empezó a afectar el cerebro, nivel que yo no veía del ojo derecho. O sea, una locura. Y es muy loco, ¿no? Porque suele ser la relación que tenemos con la espiritualidad, esa que como acudimos a ella y se hace más real, ¿no? Y se hace más como ese acercamiento, se hace más certero y más verdadero cuando estamos pasando por un momento difícil. Entonces yo dije, yo en ese momento no tenía mi bruji activada, ¿no? Estamos claros que yo había entrado a estudiar psicología y tenía todavía, o sea, yo sabía que la psicología no existía sin la espiritualidad, de eso me di cuenta estudiando psicología. Pero todavía estaba como bajo este concepto todo cuadrado de que ciencia, 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 ¿no? Entonces mi bruja interior apagada. Pero dije, voy a intentar este curso de meditación. Y fue un curso que eran 2 veces a la semana. El curso empezaba a las 5:30 de la mañana y era 1 hora de meditación. Los conceptos te los mandaban por email para que tú los leyeras y tú simplemente llegabas a un salón donde estaba todo el mundo en silencio, sentado, meditando. Fue de ese espacio que yo pude como tener mi propia experimentación con diferentes técnicas, porque no realmente había alguien guiándome o diciéndome si lo que estaba haciendo estaba bien o mal, que no me quedó de otra, ¿no? Que obligarme a mirar hacia adentro. Y de ahí surgieron, ¿no? Preguntas que son puros puntos en los que te voy a invitar cada vez que estemos hablando de empezar una práctica de higiene espiritual. Sea meditar, hacer journaling, sea lo que sea para ti, sea hacer rituales, sea respirar, lo que sea. Entonces yo empecé simplemente a tener estos encuentros conmigo, en los que yo inhalaba, exhalaba y el típico, ¿no? Que tratas de anclar tu mente a la respiración y es como que no tengo idea cómo se hace eso porque miles de pensamientos se disparan y no puedo parar de pensar. Entonces empecé a darme cuenta de qué pasaba dentro de mí, empecé a darme cuenta de por qué este pensamiento sigue siendo recurrente y empecé a darme cuenta de, ok, hay cosas acerca de mi relación con mis papás que no he trabajado, ok, realmente yo no me siento cómoda en mi cuerpo porque empezó a ser un espacio para invitarme a mirar hacia dentro. Y ya vamos a hablar un poco más de eso, pero por lo general es lo que más resistimos a la hora de meditar, que es una práctica que es una de las pocas cosas que hacemos que no tiene que ver con tu relación con nadie más.
que no tiene que ver con tu interacción con el mundo exterior, sino que tiene todo que ver con conectarte contigo, con tu mundo interior, con qué está pasando en el universo que soy yo. Y lo resistimos porque cuando tienes una casa que no la limpias hace mucho tiempo, obviamente lo que te vas a encontrar va a ser un desorden, va a ser polvo, van a ser cosas desastrosas, ¿no? Y esta primera respuesta que tenemos ante una casa que está caóticamente sucia y desordenada es no saber por dónde empezar, ¿no? Y cuando nos da ansiedad, de hecho, es porque percibimos que el reto delante de nosotros es mucho más grande que nuestra capacidad de sostenerlo, ejecutarlo o atravesarlo, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? El choque que debe ser cuando tenemos muchísimo tiempo sin estar en esta intimidad con nosotros mismos, estar conectados a este espacio sagrado, ¿no? Estar vinculados con nosotros mismos y llegas porque una meditación guiada o hay momentos en la vida en los que simplemente algo pasó y te quedaste presente, ¿no? Una amiga me contaba el otro día que estaba en un momento súper estresante de su vida y bajó a un muelle y simplemente se quedó sentada y tuvo la meditación más poderosa de su vida y fue como, wow, cosas así pueden pasar, ¿no? Pero solo quiero que seamos un poquito más compasivos con nosotros mismos y estemos informados, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? De estar informados y empoderados en información para saber cómo hacer de estas prácticas, cómo hacer de tu camino y cómo hacer de tu vida realmente tuya. Entonces, claro, ¿no? Que si yo tengo esto que no he atendido por tantísimo tiempo, cuando llego me puedo enfrentar a la idea de, a la idea no, al choque de, wow, ¿qué hago con todo esto? Y es más fácil cerrar la puerta y salir corriendo que realmente sentarte con lo que hay y empezar por un pasito a la vez. Ahora, si estás escuchando este episodio, espero que te puedas sentir como que finalmente te puedes relajar y que finalmente te puedes sentir contenida y acompañada, porque el camino a empezar tu práctica de meditación va mucho más allá de solamente sentarte por 5, 10, 15, una hora de tu tiempo, ¿no? A seguir una técnica. Es realmente un vehículo de conocimiento, de transformación. Es el puente a donde viven las respuestas, donde habita la magia, donde está realmente el centro de tu conexión a lo divino y no es solamente una lista en tus tareas diarias, porque créeme que no hay nadie llevando una cuenta de cuántos días meditaste. No hay nadie esperando a entregarte tus sueños en base a cuántos días meditaste o no. Es realmente darte cuenta que mirando hacia adentro, que es lo que nos permite la meditación, creas, manifiestas y encuentras absolutamente todo lo que estás buscando y más. Entonces vamos a hablar de 3 mitos versus mis tips para empezar y elevar tu práctica. Y te lo digo porque cuando yo empecé, realmente me hice todas las preguntas y apunté un par porque siento que son como las más comunes, ¿no? Era como para mí, ok, ¿por qué tengo que meditar sentada si cuando lo hago no puedo parar de pensar en que me duele la espalda? ¿O por qué tengo que poner mi mente en blanco si tengo una mente que naturalmente no se calla? Entonces, tenía todas estas preguntas que sinceramente me complicaron muchísimo que aplicara la meditación en mi vida, ¿no? Y todo el tiempo dependía de estar escuchando una meditación guiada, que está bien al principio, ahora le vamos a hablar, ¿no? Para sentirme realmente como conectada a algo. Y quiero hacer un paréntesis porque me acabo de acordar, pero si eres parte de mi comunidad, sabes que he tenido experiencias con psicodélicos y que ha sido un camino, ¿no? Que me ha ayudado a profundizar mucho en mi
sanación, en mi transformación, en mi evolución, en quién soy como persona, en sentirme cada vez más en mí. Y si hay algo que agradezco es haber pasado una práctica de meditación antes de hacer algo tan profundo como ese tipo de experiencias. Y esto te lo digo porque si estás empezando un camino de crecimiento personal, esta es una práctica que te va a guiar, que te va a apoyar a que tú realmente puedas integrar, ¿no? Y que tú realmente puedas, como que no sea hacerlo por hacerlo, no es como que tengo que ir a terapia porque tengo que ir a terapia, no, sino qué efecto está teniendo esto en mi vida, cómo lo voy a integrar, cómo lo voy a aplicar. Y lo mismo, ¿no? A medida que vas profundizando y quieras tener otras experiencias, yo he tenido estados muy similares a los psicodélicos por medio de mi respiración y la meditación, porque es increíble, ¿no? Que igual todas estas plantas y medicinas son lo mismo, son un vehículo para ir adentro y vuelve a ser adentro donde habitan todas las respuestas. Entonces, ahora sí, ¿no? Hablemos de cuáles son esas tres mitos o excusas que nos planteamos a la hora de meditar y, de hecho, cuáles serían mis soluciones. Entonces, el primero es el famoso no tengo tiempo, lo cual es válido, ¿ok? Tenemos vidas que se mueven demasiado rápido, para mi parecer, hoy en día. De hecho, una de mis metas es slow living. Slow living. Y sí, o sea, es válido decir no tengo tiempo, ¿ok? Pero no puede ser una excusa. Porque primero queremos empezar, ¿no? Y esto, estoy haciendo un curso de meditación avanzada, por si acaso, con una maestra de meditación. Y cuando le dije, ¿no? Yo medito de 15 a 20 minutos al día, me dijo, ok, háblame de cómo pasas tus días, ¿no? Y yo como, bueno, trabajo tanto, paso tiempo con mi pareja tanto tiempo, le dedico tanto tiempo a mi vida social, y en eso, ¿no? Sale que yo le digo, me dice, y cuéntame, ¿cuándo fue tu última como reunión o comida con amigos? Y yo, tal día, ¿y cuántas horas? Yo no sé, como 3, 5, o sea, fue como de toda la tarde, ¿no? Y no quiero que nos vayamos por el punto extremista que voy a mencionar, por eso lo estoy avisando con anticipación, pero ella me dijo algo que me transformó por completo. Me dijo, quiero que revises realmente cuáles son tus intenciones, cuál es tu propósito, cuál es la persona en la que te quieres convertir. Estoy como usando sus palabras más o menos porque yo lo transformé en otra cosa, pero sí, ¿no? Revisa cuál es la persona en la que te quieres convertir, cuáles son intenciones, cuáles son tus propósitos, a dónde quieres llegar. Porque si tú tienes 5 horas para ir a una comida y 20 minutos se te hace como que lo máximo que puedes meditar, me dijo, vale la pena revisarlo, porque entonces eso quiere decir que tus valores están en falta de integridad con la persona que tú dices que quieres ser. Es como que si priorizas tu vida social, pero quieres ser una persona espiritual y estoy trabajando en desarrollar mi poder de la evidencia. Soy extremadamente intuitiva y siempre he podido como ver más allá hacia el futuro, como más allá del tiempo, entonces es algo que estoy como desarrollando. Pero sí, entonces esto me llamó muchísimo la atención y te quiero invitar a revisarlo, ¿ok? Si tú sientes que no tienes tiempo, quiero que escribas, ¿ok? ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Cuál es tu propósito? ¿En qué persona te estás queriendo convertir, ¿no? Porque siempre que estamos queriendo evolucionar a eso que se pone mejor y mejor en nuestra vida y en nosotros, ¿cuál es esa persona en tu vida, ¿no? Y cómo está alineado lo que quiere esa persona con lo que practica, con lo que predica, con lo que hace. Porque para mí fue darme cuenta que si yo quiero ser una persona espiritual, que si yo quiero ser una persona que logra cosas que se propone y que puede vivir de su creatividad y de su energía y de sus poderes brujísticos, ¿no? Necesito invertirle más tiempo a esto que me conecta a lo sagrado de mí.
Entonces, lo que hice, que es lo que te quiero recomendar, haz un inventario de tu tiempo y tu energía. Entonces, organiza, ¿no?, eso que tú eres y que tú estás queriendo ser y hacia dónde estás queriendo ir con tu tiempo, ¿no? Entonces, ok, para mí yo necesito 2 horas para mi rutina de la mañana porque me toma 45 minutos hacer ejercicio. Después de eso hago 15 minutos de yoga. Y si quiero empezar a meditar por más de 20 minutos, que no digo que lo tengas que hacer tú, pero esa soy yo, entonces algo tiene que cambiar. Y con eso me empecé a dar cuenta incluso que quería ser mucho más efectiva en mi trabajo, que habían cosas que tenía que dejar de hacer, que habían cosas que se tenían que caer, que tenían que cambiar, que necesitaba ayuda en muchos aspectos porque empecé a organizar mi vida y mi tiempo en torno a mis prioridades y esta fue una práctica que eh, quedó en esa lista, ¿no? Entonces, por más de que para ti sean 10 minutos, ok, ¿qué va? Esto solamente es una locura, pero ¿cómo se va a ver levantarte para tener 10 minutos extra en tu mañana? Y cambia muchísimo. Yo siempre digo, ¿no?, que por lo general implementar algo así en tu vida se vuelve como un catalizador de muchas otras cosas en tu vida, porque lo fue para mí, o sea, ajustarme de meditar 20 a querer meditar 30 ha traído demasiada transformación. Y aquí quiero tocar otro punto, ¿no?, que no es de mis tips, pero lo tengo que comentar, que meditar no es solamente una práctica, es un estilo de vida, ¿no? Porque entonces ese cachito que yo me di cuenta, que dije, wow, no estoy teniendo tiempo para hacer algo que realmente es importante para mí, se permeó a otras áreas de mi vida, como por ejemplo mi trabajo, donde me di cuenta, no estoy haciendo suficiente de lo que es importante para mí. No estoy haciendo suficiente de lo que me conecta realmente a mí, a mi magia, etc. Entonces, un proceso tan sencillo como organizar tu vida para hacer una práctica prioridad puede ser catalizador de muchas cosas en tu vida. Y algo que te va a regalar la meditación, ¿no?, es claridad, porque, y ahorita vamos a hablar un poco más de eso, pero cuando tú te sientas a hacer algo como esto, a tener claras tus prioridades, a tener claro cómo inviertes tu energía, tú te aclaras como persona. Y la claridad es una herramienta de manifestación extremadamente poderosa, porque la claridad es sinónimo en mi vocabulario de integridad, ¿ok? Y no hay nada que manifieste más rápido en tu vida que estar en integridad con lo que eres, con lo que quieres y hacia dónde vas. Porque si yo digo que quiero, pero no tengo estructuras para sostener lo que pido, entonces estoy siendo un obstáculo en mi propio camino. Entonces, solución, en resumen, encuentra tu porqué, encuentra tu intención, encuentra hacia dónde vas, encuentra un porqué que realmente se sienta importante y que pueda mover fibras para ti, porque no vas a poder contar solamente con la motivación, no vas a poder contar solamente con la inspiración de ese porqué, sino que va a tener que ser algo. Y voy a ser un poco radical aquí, pero al principio, de hecho, puede que tengas que anclar tu meditación a alguien más. Decir, lo voy a hacer porque tal persona en mi familia está pasando por un momento difícil y voy a intencionar esta práctica para esa persona. Lo voy a hacer porque ahorita estoy queriendo crecer un proyecto en mi trabajo y le quiero dedicar esta energía, ¿no? Un porqué que realmente sea importante en ese momento. Después podemos trabajar en dirigir el foco hacia adentro, ¿no? Pero si sientes que te está costando hacerlo hacia ti, empieza por ahí, no pasa nada, ¿no? Y luego ajusta tu vida alrededor de hacer eso una prioridad. ¿Cómo se debería priorizar esto hoy? ¿Cómo se debería priorizar esto en mi vida? Son preguntas que siempre no desencadenan procesos y respuestas. La segunda, que no, esto diría que es hasta una verdad, ni siquiera un mito, pero es un mito porque tiene solución. Pero las voces en mi cabeza cuando medito. Uy, a ver, si esta no es la parte más ansiosa, estresante y incómoda de meditar,
yo creo que ni el dolor de espalda es tan incómodo y tan intenso como las voces en tu cabeza. Y esta es la mayor resistencia que tienen la mayoría de las personas. Como les decía, a mí me pasó mucho al principio que meditar me daba más ansiedad. Era como, no entiendo para qué hago esto si cuando lo hago termino súper ansiosa y las voces en mi cabeza se alteran como 10 veces más. No quiere decir que meditar da ansiedad. Quiere decir que tú te estás tomando el tiempo para sentarte, para cultivar presencia contigo y a consecuencia te estás dando cuenta de lo que está pasando dentro. ¿Y cuál es la peor parte? Que eso que está pasando dentro, por lo general, es lo que runs the show, por así decirlo, ¿no? Es lo que está ejecutando tu vida, es la energía que estás emitiendo, son los procesos mentales que están dirigiendo lo que haces, cómo actúas, cómo te sientes. Y si hablamos un poquito de manifestación, quiere decir que desde ahí estoy manifestando. Entonces, obviamente tenemos que solucionar eso y la meditación es una práctica increíble. Pero a lo que digo, no, es que no es que una cosa sea causa de la otra, sino que al estar contigo por unos segundos te das cuenta de que eso es lo que está sucediendo. Y no es nada cómodo, ¿no? Eso que sientes y eso que estás experimentando está habitando dentro de ti. Entonces, el problema, ¿no? Es que nos enganchamos y empezamos a creer que nuestra mente somos nosotros, ¿no? Que todo lo que nos está diciendo nuestra mente es verdad, que sí, o sea, básicamente se vuelve como, wow, me metí en una película de ansiedad y de estrés peor de la que estaba viviendo en mi realidad. Y es súper loco porque lo primero que queremos hacer con eso es salirnos, bueno, no es tan loco porque es obvio, pero queremos salirnos y nos castigamos. Es como que esto está mal, lo quiero cambiar, porque siempre me engancho, a mí que siempre me da ansiedad. O sea, tenemos cero compasión a realmente estar con nosotros, a realmente estar presentes, que es la esencia de todo lo que es meditar. Porque siempre se me vuela la cabeza de pensar que se nos hace 10.000 veces más fácil estar para los demás que estar para nosotros, ¿no? Porque si tú estás con alguien que te está repitiendo, tengo que hacer esto todo ya, y tengo que ir allá, y mi mamá me va a matar, y mi pareja me va a dejar, y o sea, todas estas cosas, tú no le dirías a esa persona como, ya, deja de estar ansioso. No, probablemente te sentarías a darle unos cariños a esa persona, a decirle, aquí estoy contigo, respira, ¿no? Entonces, cuando se trata de las voces en nuestra cabeza, sí, vas a enfrentarte con ellas a la hora de meditar, porque quiero que volvamos a esa casa sucia, ¿no? Es como hay cosas que atender y en nuestro día a día lo que hacemos normalmente es nos enfrentamos con una situación retadora y como no tenemos tiempo para solucionar esto, lo mandamos hacia atrás. Y todo esto se va acumulando en esta casa llena de suciedad, llena de desastre, a la que en algún momento te vas a tener que enfrentar. Entonces, las voces en tu cabeza son un mito, pero son una verdad a la hora de meditar, porque te vas a encontrar con ellas. Entonces, ¿qué hacer cuando me encuentro con estas voces? Lo primero es que queremos observarlas, no notarlas. Y algo que ayuda, ¿no? Porque normalmente cuando ya estamos metidos en este rollo, ya estamos o sudando o tenemos el corazón acelerado o el diálogo mental está como súper alto que no podemos escuchar otra cosa, algo que ayuda, ¿no? Es, uno, inhalar y exhalar el doble de largo. Siempre es una respiración que regula el sistema nervioso. Dos, observar, ¿ok? En vez de como adherirte, ¿no? Y tomar todo lo que estás recibiendo como input, como cierto, adoptar una perspectiva en la que a mí me gusta imaginarme que lo estoy viendo, ¿no? Desde un punto de vista lejano. Entonces, si has tomado vocabulario de abundancia, que es mi clase para
todo lo que tiene que ver con reprogramar tu diálogo mental, silenciar la voz en tu cabeza y empoderarte de adentro hacia afuera, sabes que ahí están algunas de las herramientas, si no te dejo el link acá abajo. Pero es básicamente agarrar esta voz e imaginar, como cuando éramos niños, que la pones a unos metros de ti, ¿no? Y simplemente la observas. Es como, meditar no es tener la mente en blanco, es que llegue uno de estos pensamientos y tú poder decirle como, lo veo, ¿no? No me adhiero, no lo juzgo, no me engancho con este pensamiento, ¿no? Solamente lo observo. Y sirve muchísimo este ejercicio de mandarlo un poquito lejos de ti, o le puedes decir, ya me lo dijiste, ¿tienes algo más que agregar? ¿No? Gracias. Y un tercer tip que me ayuda con esto de las voces en mi cabeza cuando estoy meditando es volver a una intención. Entonces, digamos que yo estoy meditando y me encuentro con este pensamiento desafiante, ¿no? Antes de dejar que este pensamiento como se apodere de mí, empiezo a respirar, ¿no? Inhalo y exhalo el doble de largo, lo observo, es como que, ok, ya me lo dijiste, ya te vi. Y entonces vuelvo a una intención que siempre esté anclada en un yo soy. Entonces diría algo como yo soy presencia o yo soy amor. Porque si yo digo como, ya no me quiero enganchar, ya no me quiero enganchar, ya aléjate, básicamente estoy poniendo el foco de mi energía en lo que no quiero y a todo lo que le ponemos nuestra energía carece. Entonces eso me ayuda muchísimo a la hora de anclarme, ¿no? A la presencia y poner a un lado las voces en mi cabeza que vuelvo y repito, son una verdad, porque sí te vas a encontrar con ellas, pero son un mito, porque todo lo que tiene que ver con meditar es realmente regresarte al presente, ¿no? Y el problema es que vivimos en el pasado y ahí siempre hay más, ¿ok? Entonces, la mejor manera, por eso para mí esta práctica es tan poderosa, de afrontar el pasado, es decir, una herida, un patrón, una creencia, o de afrontar el futuro, de saber qué hacer y qué sigue, es desde el presente. Porque solo en el presente puedes saber exactamente qué necesitas o qué sigue. Y solo quiero cerrar este punto diciendo esta frase que me encanta y es: lo que causa tensión, estrés o ansiedad es estar aquí queriendo estar allá. Y allá puede ser el pasado, allá puede ser el futuro. Porque cuando realmente estás aquí, sabes exactamente qué se requiere para seguir o qué requiere ser atendido, transformado, sanado. Entonces, ahora sí, pasemos a el último mito y qué hacer con respecto a meditar, y es el famoso no sé cómo hacerlo. Y esto se deriva de que hoy en día hay 1000 técnicas, 1000 prácticas espirituales. Meditar, escribir, respirar, muchísimas. Aparte, ¿no? Si hablamos como solamente de la meditación, es como, ¿qué hago? ¿Hago meditaciones guiadas o me voy por meditaciones en silencio? La respuesta es, si estás empezando tu práctica, da igual, ¿ok? Porque pensemos que la gran mayoría del tiempo, cuando queremos aplicar un hábito a nuestra vida, nos estamos comparando desde dónde estamos ahora y nos estamos poniendo las expectativas de a dónde queremos llegar. Entonces, probablemente tú quieras meditar en silencio por 15 minutos al día y vivir un estilo de vida meditativo, pero ahorita mismo ni siquiera tienes el hábito de meditar un minuto en tu vida, ¿ok? Entonces, si tú estás empezando tu práctica o ya estás un poquito más avanzado, la idea sería, ok, ¿cómo puedes retarte 10% más de dónde estás hoy, ¿no? A dónde quieres llegar. O sea, ¿cómo puedes retarte 10% más? Entonces, meditaciones guiadas son increíbles, ¿ok? Porque nos dan como un camino a seguir a la hora de meditar y es como estamos siendo guiados a cuál es el camino, ¿no? Que nos puede llevar a ese lugar dentro de nosotros. Las meditaciones en silencio, por otro lado, son que tú vas como dirigiendo ese propio camino.
Entonces pensemos en la casa sucia. Llegar a la casa sucia, ¿no? Y atender las voces en mi cabeza sería, ok, antes de abrumarme por todo lo que hay, voy a tomar 3 respiraciones, voy a ver eso que está delante de mí, voy a poner la intención de lo que sí quiero para empezar a limpiar, ¿ok? Meditar en silencio sería como tú ir armando ese mapa de qué hay que limpiar en base a qué vas sintiendo tú, ¿no? Es como ese mapa tuyo a tu interior. Meditar guiado, ¿no? Sería tener como un manual de instrucciones de cómo hacer la limpieza de este lugar. Que puede que tú estés siguiendo el manual y te des cuenta como, me quiero ir por este camino, quiero hacer esta otra cosa. Que en las meditaciones guiadas hay ese espacio. Entonces, yo no me enfrascaría tanto en cómo hacerlo, sino empezaría por qué funciona para mí ahora. Y un buen punto de inicio, como lo decía antes, es saber que hay muchas maneras de meditar. Por ejemplo, hay gente que le gusta pintar y cuando está pintando solo está pintando en eso. Hay personas que son deportistas y cuando están en ese deporte solo están en eso. Para mí, cuando estoy haciendo ejercicio o yoga, también cuenta meditación porque logro solamente estar en mi cuerpo. Y si en esas prácticas te pasa alguna de las cosas que acabamos de mencionar con respecto a las voces de tu cabeza, puedes aplicar las mismas herramientas, vas a ver resultados de igual manera. Entonces, encuentra una práctica con la que de alguna manera te hayas sentido muy conectado, o sea, cocinar, pintar, hacer ejercicio, ¿no? Y para que la observes y la tengas como punto de referencia, ¿no? Como que, ok, ya me di cuenta que esta es una práctica que me conecta. Y de hecho yo empezaría por hacer más de eso, ¿no? Y al final le agregaría un cachito, ¿no? Y esto así fue para mí. Yo no empecé solamente meditando. Yo dije, a mí el ejercicio me conecta. Entonces hacía 1 hora de ejercicio. Y poco a poco fui creando este balance en el que dije, ok, voy a hacer 45 minutos y voy a meditar después de hacer ejercicio. Si, por ejemplo, para ti pintar te conecta, ok, voy a pintar por 20 minutos y voy a meditar 3 minutos después de eso. Guiado en silencio, no importa, da igual. Si quieres aprender a meditar, tengo que decir que estoy haciendo el primer challenge de meditación total y completamente gratuito. Para empezar y elevar tu práctica, te voy a dejar el link acá abajo para que te puedas inscribir, porque esto es solamente un principio, ¿no? Quiero equiparte verdaderamente de las herramientas que requieres tú para ser el máster de tu práctica y para empezar a construir ese camino a tu interior. Entonces, ese también es un increíble lugar para empezar. Pero yo empezaría por encontrar alguna meditación en YouTube, en Spotify, que te resuene, ¿no? Es como, o sea, atendamos esas como detalles después, porque lo primero en principio es perderle la resistencia que hay a encontrarte con esta casa sucia, a esta casa desordenada y empezar poquito a poquito con gotas de amor a hacer esta limpieza. Y un último tip en este punto de no sé cómo empezar. Por eso digo, ¿no? Pintar, cocinar, hacer ejercicio. Porque todas estas cosas, al final del día, tú estás en una conexión con tu cuerpo. Tú estás en una presencia con tu cuerpo. Y un truco para mí que siempre me ancla a la meditación es este famoso como anclate a tu respiración. Realmente quiere decir como que registra qué está pasando en tu cuerpo, ¿no? Registra, o sea, estate solamente como concentrado en cómo entra y cómo sale el aire, ¿no? Entonces eso ya te empieza a ir anclando a la presencia y para mí siempre es un buen lugar para empezar. Entonces, para terminar, vamos a hacer una breve meditación y quiero que pienses que lo estamos haciendo juntos, ¿no? Entonces creo que eso también le quita un poco el peso, simplemente como para experimentar, ¿no? Es como, ok, escuché todo este episodio, estuve concentrada en esto, vamos a ver, ¿no? ¿Qué pasa si me dedico solamente 3 minutos a
estar conectada a la hora. Entonces te invito a hacer este experimento y para esto, no, solo te voy a invitar a que ni siquiera que cierres los ojos, sino a que encuentres un punto focal en el espacio y que en este punto quiero que suavices tu mirada, ¿no? Si estás mirando muy fijamente, solamente suaviza un poco la mirada. Y una vez lo hagas, te voy a invitar a que inhales, exhales el doble de largo. Una vez más, inhala. Exhala el doble de largo. Siente cuando inhalas el aire que entra y cuando exhalas el aire que sale. Vuelve, inhala profundo. Exhala otra vez. Y permite que esta respiración te lleve un poquito más adentro, inhalando profundo y exhalando el doble de largo. Permite que tu cuerpo se relaje. Permite que se suelten las tensiones con la exhalación. Y desde ese lugar, en el que con la inhalación se expande tu cuerpo y con la exhalación se relaja, pregúntate, ¿qué requiero saber, hacer ahora? Y permite que llegue esa primera respuesta intuitiva que no es pensada, es simplemente sentida. No te sorprendas si es como seguir respirando, no te sorprendas si es como tomarte un descanso. Permite que tu cuerpo, en su sabiduría de su presencia, que es la verdadera magia, te diga, inhala profundo, exhala y tómate las respiraciones que necesites para volver a hacer esta pregunta, que no viene de la cabeza, viene de verdaderamente sentirla. Con este estado delicioso de solamente un par de respiraciones y una presencia y una relajación realmente mágica, porque de aquí sale la magia, me despido. Te mando un beso y un abrazo y nos vemos en el challenge de meditación. Empezamos el domingo 11 de febrero.